Permítanme ser honesto con ustedes. Hay algo que me inquieta profundamente. Cuando el universo rompe nuestro profundo silencio y nos envía un postal desde otra estrella, mi instinto de coleccionista, mi impulso como físico teórico, grita: quiero esa muestra. Es el santo grial de la astrofísica. Pero entonces, la calculadora fría de la física entra en la habitación y me susurra por qué mi sueño es, por ahora, imposible. Díganme desde qué ciudad y a qué hora están viendo este vídeo. Así que, tenemos el sueño. Queremos esa muestra. El instinto primario del coleccionista, del científico, se activa. Pero entonces la física entra en la habitación. Y no entra para negociar. Entra para dictar los términos de la rendición. Hablemos de números. De la humillación matemática que representa un objeto como 2I/Borisov. Este cometa entró en nuestro sistema solar a una velocidad de 32 kilómetros por segundo. Permítanme repetirlo. 32 kilómetros. Cada segundo. Nuestra intuición no tiene un marco de referencia para esto. Una bala de un rifle de alta potencia viaja a 1 kilómetro por segundo, y nos parece algo instantáneo, un evento que no se puede percibir. Borisov se movía 32 veces más rápido. Esto no es una diferencia de grado, es una diferencia de especie. Luego, se convierte en una estrella brillante, indistinguible de las demás. El Sol mismo se encoge, pasando de ser una deidad que da vida a un simple punto de luz, un poco más brillante que los otros miles de millones que llenan el vacío. El sistema solar desaparece, no queda nada familiar, solo está la nave, y el abismo, el silencio. No es el silencio pacífico de una biblioteca. Es un silencio absoluto, opresivo, que presiona contra los oídos y el alma. Un silencio solo roto por el zumbido constante y monótono de los sistemas de soporte vital, el murmullo de los ventiladores que reciclan el mismo aire que usted y sus compañeros han exhalado 1 millón de veces. Cada día es idéntico al anterior. Las mismas caras. Los mismos pasillos. Las mismas comidas liofilizadas. La misma rutina. No hay estaciones. No hay día y noche. Solo el tiempo artificial de los cronómetros de la nave. Y luego está el retardo en la comunicación. Al principio, es de minutos. Molesto pero manejable. Luego se convierte en horas. Luego en días. Después de una década de viaje, enviar un mensaje a la Tierra y recibir una respuesta podría llevar años. Piense en lo que eso significa. Usted envía una pregunta a su familia. Cuando la respuesta llega, sus hijos han crecido, sus padres pueden haber muerto. No estamos hablando de un coche más rápido o un avión más veloz. Estamos comparando el caminar de una tortuga con el impacto de un asteroide. Pero el verdadero golpe a nuestro orgullo, la estadística que debería silenciar cualquier optimismo ingenuo, es esta. La Voyager 1, el objeto más rápido que la humanidad ha lanzado al abismo interestelar, nuestra obra maestra de ingeniería, viaja a unos 17 kilómetros por segundo. Después de décadas de asistencias gravitacionales y planificación meticulosa, después de exprimir cada gota de energía de la gravedad de Júpiter y Saturno, alcanzamos 17. Borisov llegó a nuestra puerta, sin esfuerzo, casi al doble de esa velocidad. Pasó zumbando junto a nuestro campeón de velocidad como si estuviera parado. Nuestra mejor tecnología, el pináculo de décadas de esfuerzo, es humillada por una roca helada que simplemente está cayendo a través de la galaxia. Para ponerlo en una escala que podamos sentir, esa velocidad significa que podría viajar de la Tierra a la Luna en poco más de 3 horas. Un viaje que a las misiones Apolo les tomó 3 días. 3 días contra 3 horas. Es una redefinición de lo que significa cerca y rápido. Y aquí es donde nuestra intuición, moldeada en un planeta donde el mayor desafío es la distancia, nos falla catastróficamente. La persona que responde desde el control de misión no es la misma que recibió su mensaje. Es su sucesor. Usted no está conversando con el presente. Está practicando una forma de arqueología en tiempo real, comunicándose con los fantasmas de un pasado que se aleja a decenas de kilómetros por segundo. La conexión emocional, el ancla que nos mantiene cuerdos, se estira hasta romperse y luego se desintegra en el vacío. Dentro de la nave, la dinámica social comienza a pudrirse. Pequeñas manías se convierten en irritaciones insoportables. Desacuerdos triviales se enquistan y se convierten en odios profundos. No hay a dónde ir. No puede salir a dar un paseo para despejarse.
No puede llamar a un amigo para desahogarse. La misma persona con la que ha discutido está sentada frente a usted en la siguiente comida, respirando su mismo aire reciclado. La paranoia se instala. ¿Quién está acaparando los recursos? ¿Quién no está cumpliendo con su parte del trabajo? La estructura de mando se erosiona. En la Tierra, la autoridad se basa en un sistema de consecuencias. En medio de la nada, a un siglo de distancia de cualquier forma de civilización, la autoridad es solo una sugerencia. La historia humana está llena de ejemplos de cómo grupos aislados se desmoronan en facciones, violencia y locura. Creemos que si algo viene hacia nosotros, es más fácil de alcanzar. Es un error fundamental. En el espacio, la distancia es a menudo trivial. El verdadero tirano es la energía. La verdadera barrera es la velocidad. Imaginen que estamos parados en un andén de estación. Nuestro sistema solar es ese andén, moviéndose en un círculo predecible y lento. Los planetas son otros pasajeros caminando tranquilamente en el mismo andén. Borisov no era un tren que llegaba a nuestra estación. Era un tren bala hipersónico en una vía elevada, a 100 metros sobre nuestras cabezas, cruzando perpendicularmente y acelerando hacia el horizonte. Ni siquiera estamos en la misma red ferroviaria. Para interceptarlo, no basta con correr por el andén. Tendríamos que saltar, volar 100 metros hacia arriba, y de alguna manera igualar la velocidad de ese tren, antes de que desaparezca para siempre. La diferencia de escala es aterradora. Si disfrutas entendiendo la matemática real detrás de la fanfarria de los medios, considera suscribirte. Aquí miramos los números en crudo, sin adornos. La velocidad de este objeto no es simplemente un dato curioso. Es la manifestación de una brecha energética insalvable con nuestra tecnología actual. Lo que nos gritan estos números es que no vivimos en el mismo universo dinámico que estos viajeros. Habitamos un estanque tranquilo y local, mientras ellos navegan por un océano galáctico de corrientes violentas. Ahora imagine esa presión en un entorno del que es físicamente imposible escapar. La nave deja de ser un vehículo de exploración. Se convierte en un manicomio de metal, a la deriva en la oscuridad eterna. ¿Y para qué? Para una misión cuyo éxito, si es que llega, será presenciado por generaciones que aún no han nacido. ¿Qué nación, qué sistema político, qué cultura financiaría una empresa de un siglo de duración? Nuestros ciclos políticos duran 4 u 8 años. Nuestros planes económicos se basan en informes trimestrales. Pedimos a una generación que sacrifique sus vidas y a varias generaciones que inviertan una fortuna astronómica, para que sus tataranietos puedan recibir un puñado de datos de una roca helada. Es una propuesta que va en contra de cada instinto de nuestra psicología evolutiva, programada para la gratificación a corto plazo y la supervivencia inmediata. La claustrofobia no es física. No son las paredes de la nave las que se cierran sobre usted, es la inmensidad del tiempo. Es el peso de la soledad absoluta. La comprensión de que cada ser humano que conoció y amó, se convertirá en polvo, y recuerdo mucho antes de que usted llegue a su destino. Es la erosión lenta y constante de su propia identidad, despojada de todo contexto cultural y social. Este primer choque, el de la velocidad pura, es solo la puerta de entrada al laberinto. Porque esta velocidad no es solo un número impresionante. Es el síntoma de una enfermedad mucho más profunda. Un déficit energético que nos ancla a nuestro pequeño rincón del cosmos. Es la primera y más brutal lección de humildad que nos da el universo interestelar. Y apenas estamos empezando a comprender la profundidad de esa lección. Hemos hablado de la velocidad. 32 kilómetros por segundo. Un número que aturde la intuición. Pero déjame ser absolutamente claro. La velocidad no es el verdadero problema. La velocidad es solo el síntoma. El verdadero enemigo, el villano invisible de esta historia, es algo mucho más fundamental. Es la energía. Y en el espacio, la moneda de cambio para la energía tiene un nombre. Delta V. Piensa en el Delta 5 como el dinero que tienes en tu cuenta bancaria cósmica. Cada maniobra, cada aceleración, cada cambio de dirección, te cuesta una cantidad precisa de Delta V. Para interceptar un objeto, no basta con llegar a donde está. Tienes que igualar su velocidad y su trayectoria. Tienes que pagar una factura energética demencial. Y aquí es donde nos encontramos con la primera ley sádica del cosmos, la que aniquila todos nuestros sueños de ciencia ficción, con una frialdad matemática implacable. Así que la imposibilidad no es solo una cuestión de delta V, es una cuestión de resistencia psicológica.
Podríamos quizás construir la nave, pero no tenemos ni idea de cómo construir la mente capaz de sobrevivirla. El silencio absoluto puede quebrar a cualquiera. ¿Cómo manejaría usted 9 meses de aislamiento total como en una misión a Marte? Ahora, extienda eso. ¿Cómo manejaría 90 años? ¿Cuál sería su ancla? Comparta su estrategia mental abajo. Porque la dura verdad es que el factor humano no es una variable a optimizar en la ecuación. Es el límite fundamental. El universo puede ser indiferente, pero la mente humana es frágil. Y en el viaje hacia las estrellas, el abismo más peligroso y profundo no está fuera de la nave. Está dentro de nosotros mismos. Hemos hablado de la fragilidad de la mente humana, aislada en el vacío. Pero el abismo más profundo, el más insuperable, no está entre las estrellas. Está aquí mismo, en nuestras salas de juntas, en nuestros parlamentos, en nuestras hojas de cálculo. Y esto nos lleva al sexto acto de nuestra tragedia, el que yo llamo el paradoxo logístico, o más directamente, el baño de agua fría económico. Porque hasta ahora, hemos discutido la física y la ingeniería, como si operáramos en un vacío ideal. Se llama la ecuación del cohete de Tsiolkovsky. No necesitas entender las matemáticas. Solo necesitas entender su tiranía. La ecuación dice que para cada unidad de velocidad que quieras ganar, necesitas expulsar una cantidad exponencialmente mayor de masa, es decir, de combustible. No es una relación lineal. Es un ciclo vicioso y brutal. Imagina que para dar un solo paso, tuvieras que cargar a tu espalda un tanque de gasolina del tamaño de un coche. Para dar el segundo paso, tendrías que cargar el tanque del primer paso, más un segundo tanque del tamaño de un camión. Para el tercero, necesitarías llevar ambos tanques, más uno del tamaño de una casa. Esa es la lógica perversa que gobierna cada lanzamiento. Nuestros cohetes más poderosos, los gigantes que nos llevaron a la Luna, son en realidad monumentos a nuestra ineficiencia. El 99% de su masa es combustible, todo para empujar ese 1% de carga útil. Son barcos de remos intentando competir en una carrera de lanchas motoras. Ahora, aplica esa tiranía a la tarea de alcanzar a Borisov. Necesitaríamos un delta 5 adicional de 50, quizás 70 km por segundo. Eso requeriría una cantidad de energía superior a la utilizada en todo el programa Apolo, concentrada en una única y desesperada misión. Como si, al tener un problema, simplemente pudiéramos diseñar la solución y construirla. Pero no vivimos en ese mundo. Vivimos en la Tierra. Y en la Tierra, todo, absolutamente todo, pasa por el filtro aplastante del dinero, la política y la burocracia. Pensemos lógicamente en lo que se necesitaría para tener una oportunidad real de interceptar un objeto como 3IATLAS. No basta con tener un diseño de cohete. El problema, como hemos visto, es el tiempo. La ventana de oportunidad es brutalmente corta. Desde que detectamos el objeto hasta que se va para siempre, pueden pasar meses, quizás un año si tenemos suerte. No hay tiempo para diseñar, construir, probar y lanzar una misión desde cero. La única solución logística viable sería un sistema de alerta temprana y lanzamiento inmediato. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa dos cosas, y ambas son económicamente delirantes. Primero, necesitaríamos una red global de telescopios, mucho más potente que la actual, dedicada exclusivamente a la vigilancia del cielo profundo, buscando estos objetos. Algo como el futuro observatorio Vera C. Rubin, pero multiplicado, operando 24 horas al día, 7 días a la semana, con algoritmos de inteligencia artificial analizando petabytes de datos cada noche para detectar la más mínima anomalía hiperbólica. Ya esto es un coste de miles de millones. La nave necesaria para tal hazaña no sería una nave. Sería un tanque de combustible gigante con una pequeña sonda pegada en la punta, una idea tan absurda que se colapsa bajo su propio peso. Pero aquí es donde la conversación cambia. Aquí es donde dejamos la ingeniería limpia, y entramos en el territorio del horror biológico. Porque la pregunta no es solo si podemos construir un motor así. La pregunta es, ¿qué le haría ese motor a la carne humana? Imagina por un momento que decidimos hacerlo. Que la humanidad, en un acto de soberbia, construye el interceptor definitivo. No es un cohete químico, es una bestia nuclear. Un motor de propulsión térmica o de fragmentos de fisión. La única tecnología remotamente concebible que podría liberar tal cantidad de energía. Ahora, imagina que estás en la cápsula, a pocos metros de este reactor desatado.
La cuenta atrás llega a cero. La ignición no es un estruendo. Es un desgarro en la realidad. Detrás de ti, un sol en miniatura cobra vida, vomitando un torrente de neutrones y rayos gamma que empujan la nave hacia adelante con una furia inconcebible. La aceleración te aplasta contra tu asiento, pero eso es el menor de tus problemas. El verdadero terror es invisible. A través del casco, a través de tu traje, un bombardeo de partículas subatómicas comienza a destrozar tu cuerpo a nivel molecular. Pero la segunda parte es donde la fantasía se estrella contra la realidad. Necesitaríamos tener, en una plataforma de lanzamiento, perpetuamente, un cohete interceptor. No un cohete en un hangar, un cohete en la torre, completamente ensamblado, con su carga útil ya integrada, abastecido con los propelentes más volátiles y peligrosos conocidos. Un gigante dormido, con un equipo de cientos, si no miles de los mejores ingenieros y técnicos del mundo en alerta máxima permanente, listos para lanzar en cuestión de semanas. El coste de mantener esa disposición es obsceno. No hablamos del coste de una misión. Hablamos del coste de la espera. Es el salario de miles de ingenieros de élite, la logística de mantener combustibles criogénicos estables, la seguridad de una base militar, el reemplazo constante de componentes que se degradan con el tiempo. Durante décadas, esperando una alarma que podría no sonar en 50 años. ¿Qué gobierno, qué consorcio de naciones aprobaría un presupuesto anual de, digamos, 20 o 30 mil millones de dólares para mantener un sistema que podría no usarse nunca durante su mandato? Los ciclos políticos duran 4 u 8 años. La llegada de un objeto interestelar es un evento aleatorio a escala geológica. La incompatibilidad es total. ¿Cuántos hospitales, cuántas escuelas, cuántas redes de agua potable se podrían construir cada año con el presupuesto de mantener un arma que quizás nunca disparemos contra el desconocimiento? La radiación no es un veneno lento. A esta intensidad es una fuerza física. Comienza a desgarrar las delicadas hélices de tu ADN, rompiendo los peldaños de la escalera genética que te define. Tus células, bombardeadas sin piedad, olvidan su función. Las células de tu piel olvidan cómo ser piel. Las de tu sangre olvidan cómo transportar oxígeno. Empiezan a mutar, a replicarse sin control, formando tumores instantáneos. El agua de tu cuerpo, que compone el 70% de tu ser, comienza a ionizarse, a hervir a nivel subatómico desde dentro hacia afuera. Tu sistema nervioso central, esa exquisita red eléctrica que alberga tu conciencia, empieza a sufrir cortocircuitos. Tus pensamientos se fragmentan. Los colores se invierten. El dolor se convierte en una estática blanca que lo consume todo. ¿Y todo esto por qué? Porque cada gramo de blindaje de plomo o polietileno que podría protegerte es un gramo de masa que la ecuación de Tsiolkovsky castiga con una demanda exponencial de más combustible, haciendo la misión aún más imposible. Para tener una oportunidad, por mínima que sea, de alcanzar al cometa, el diseño de la misión te sacrifica desde el principio. Te conviertes en parte del motor. Tu cuerpo se transforma en el fusible que se quema, para que la misión pueda continuar unos segundos más. Y aquí es donde la realidad se vuelve verdaderamente cínica. Podrías pensar, bueno, ya fuimos a la Luna. Tenemos los planos del Saturno V, el cohete más poderoso jamás construido. Pero no los tenemos. No realmente. Hemos perdido la capacidad. No es que hayamos olvidado la física. Es que la infraestructura industrial, las cadenas de suministro especializadas, los miles de técnicos que sabían soldar una aleación específica a mano, con una precisión que ninguna máquina podía replicar, todo eso se desvaneció. Se evaporó con el fin de la Guerra Fría. El Saturno V no fue un producto de la ciencia pura, fue un producto del miedo geopolítico con un cheque en blanco. Fue el resultado de una nación entera movilizada hacia un único objetivo, sin importar el coste. Hoy, construirlo de nuevo sería más difícil, más lento y más caro que la primera vez, porque hemos desaprendido a movernos con esa urgencia y esa unidad de propósito. Lo hemos reemplazado con comités, revisiones de seguridad interminables, análisis de impacto ambiental, y una aversión al riesgo que habría mantenido a los Apolo permanentemente en tierra. Imaginemos por un momento el escenario. Un astrónomo en Chile detecta un objeto. El email llega a la NASA, a la ESA. ¿Qué sucede después? Se forma un comité. Ese comité crea 3 subcomités para evaluar la veracidad del descubrimiento. No morirías por un accidente. Morirías como una consecuencia directa y calculada del funcionamiento normal del motor.
Serías disuelto por la misma fuerza que te impulsa. Tu carne se convertiría en una sopa biológica incoherente mucho antes de que pudieras ver tu objetivo por la ventanilla. El villano invisible no es un alienígena. No es un asteroide. Es una simple ecuación. Es el abismo energético que se abre entre donde estamos y donde queremos ir. Es la brutal indiferencia de la física ante nuestra ambición. Nos muestra que para tocar las estrellas no basta con desearlo. Hay que pagar un precio, y ese precio por ahora se mide en la propia desintegración de nuestra biología. Es una forma brutal de morir, cocido y mutado por las mismas leyes que mantienen unido al universo. Sabiendo esto, te pregunto, ¿aún te ofrecerías como voluntario para esta misión? Dímelo en los comentarios. De acuerdo, la ecuación del cohete nos ha acorralado. La física nos ha demostrado que nuestros mejores motores químicos son como arcos y flechas en una guerra de tanques. Y como vimos, incluso el siguiente paso lógico, el motor de propulsión nuclear térmica, exige un sacrificio biológico que roza lo impensable, convirtiendo a su tripulación en un componente fungible de la misión. La conclusión es sombría. Con la tecnología que consideramos realista, no podemos hacerlo. Se necesitan estudios de viabilidad que tardan 6 meses. Se solicitan presupuestos a 3 agencias espaciales diferentes, que a su vez deben pedir aprobación a sus respectivos gobiernos. Los políticos debaten si la misión beneficia a su distrito electoral. Los abogados discuten las implicaciones de los tratados internacionales sobre el espacio. Y mientras el papel pasa de una bandeja de entrada a otra, nuestro mensajero interestelar ya ha doblado la esquina del Sol, y acelera hacia la oscuridad para siempre. Estamos intentando organizar la construcción de un portaaviones desde cero, en un astillero en medio del desierto, para interceptar un misil hipersónico que ya está a 30 segundos del impacto. Es una farsa logística, una parodia de nuestra propia ineficiencia. Es frustrante. Es un desperdicio monumental de potencial humano, ahogado en la política y el papeleo. Si estás de acuerdo en que nuestra energía debería centrarse en la ciencia audaz, y no en la parálisis burocrática, demuéstralo con un «me gusta». Y ese es el verdadero baño de agua fría. El gran filtro para la humanidad no es la ecuación del cohete de Tsiolkovsky ni la tiranía del delta Ecte. El gran filtro es la inercia de nuestra propia civilización. La imposibilidad de capturar a 3 IATLAS no es en el fondo una limitación tecnológica. El déficit de delta 5 es un abismo demasiado grande para saltar. Pero es aquí donde la conversación siempre cambia. Es el punto en el que el ingeniero pragmático es apartado, y el soñador, el entusiasta de la ciencia ficción, toma la palabra. Y su pregunta es siempre la misma: ¿y si pensamos más allá? ¿Y si usamos las soluciones que hemos imaginado durante décadas? Es un desafío justo. Exploremos este laberinto de la ingeniería, este ciclo interminable del sí, pero... La primera propuesta sobre la mesa es siempre una versión más potente de lo que ya conocemos: propulsión nuclear térmica. Sí, ya mencionamos sus problemas de radiación, pero ¿podríamos resolverlos? ¿Podríamos, con suficiente blindaje, hacerla funcionar? La respuesta es sí, podríamos construir un motor así. La tecnología está al borde de ser viable. Nos daría el doble de eficiencia, el doble de impulso específico que nuestros mejores cohetes químicos. Duplicaría nuestra capacidad. Suena como una victoria. Pero aquí está la brutalidad de las matemáticas. Duplicar nuestra capacidad no es suficiente. Cuando el objetivo se mueve a 30, 40 o 50 km por segundo, más rápido que nosotros, en un plano orbital completamente distinto, no necesitamos el doble de potencia. Necesitamos 20, 30, 50 veces más. El motor nuclear térmico es como cambiar el motor de un velero por el de una pequeña lancha. Es el reflejo de una sociedad que valora más la previsibilidad trimestral que la exploración generacional, que optimiza para la eficiencia económica a corto plazo y no para la resiliencia y la audacia a largo plazo. Antes de poder salir a recibir a los mensajeros del universo, primero tenemos que arreglar la logística en nuestro propio planeta. Y esa, me temo, es una ecuación mucho más difícil de resolver que cualquier problema de mecánica orbital. Y así, después de navegar por el laberinto de la logística, la política y la burocracia, llegamos a la última puerta. La más pesada. Imaginemos por un momento que superamos todo lo anterior. Imaginemos que un objeto es detectado con suficiente antelación.
Imaginemos que los gobiernos del mundo, en un acto de unidad sin precedentes, deciden que esta misión es la prioridad absoluta de nuestra especie. El dinero aparece, la tecnología se acelera. El cohete está en la plataforma, listo, superamos el cómo. Pero eso solo nos obliga a enfrentar la pregunta más terrible de todas, el por qué. Aquí es donde los cálculos de Delta V se silencian, y la fría voz de la ética comienza a hablar. Una misión de este tipo, una persecución interestelar en modo de emergencia, tendría un costo que haría palidecer al programa Apolo. No hablamos de miles de millones. Sí, ahora te mueves sin viento, pero sigues en medio de una carrera de lanchas de alta velocidad. El salto es impresionante para nuestros estándares, pero cósmicamente insignificante. La brecha energética sigue siendo un abismo. Así que sí, podemos construirlo, pero no resuelve el problema fundamental. Frustrado, el soñador sube la apuesta. Olvida la sutileza. Necesitamos fuerza bruta. Necesitamos el proyecto Orión. Orión, el más americano de todos los conceptos de naves espaciales. La idea es tan simple como aterradora: construir una nave espacial con una placa de empuje masiva en la parte trasera, y luego detonar una sucesión de pequeñas bombas nucleares detrás de ella. Cada explosión empuja la nave hacia adelante. Es, literalmente, cabalgar sobre una onda de choque atómica. La fuerza es colosal. El Delta V que podría generar es, en teoría, suficiente. Podría potencialmente llevarnos allí. Es el dragster cósmico que necesitamos. Sí, la física funciona. Pero la realidad interviene. Primero, el Tratado del Espacio Exterior de 1967, firmado por más de 100 naciones, prohíbe explícitamente la detonación de armas nucleares en el espacio. Lanzar una misión Orión sería un acto de agresión geopolítica antes de que siquiera abandone la atmósfera. Segundo, el riesgo es incalculable. Piense en la plataforma de lanzamiento. Tendríamos un cohete del tamaño de un Saturno V, no lleno de combustible sino de cientos de ojivas nucleares. ¿Qué sucede si explota en el lanzamiento? Hablamos de cientos de miles de millones, quizás $1 billón. Una cifra que deja de ser un número y se convierte en un peso moral. Un peso que debemos colocar en una balanza cósmica. En un platillo, ponemos el objetivo, una muestra prístina. Un puñado de polvo y hielo de otro sistema solar. El conocimiento puro. La respuesta a preguntas que apenas hemos aprendido a formular sobre el origen de los mundos. La posibilidad, por remota que sea, de encontrar biofirmas, la prueba de que no estamos solos. Es el santo grial, sin duda. Pero en el otro platillo, debemos colocar el costo de oportunidad. Debemos colocar todo aquello a lo que renunciamos en la tierra, para alcanzar esa roca en el cielo. ¿Cuántos hospitales podrían construirse con ese dinero? ¿Cuántas enfermedades podrían ser erradicadas? ¿Cuántas ciudades podrían tener acceso a agua potable? ¿Cuántos millones de niños podrían recibir una educación que les cambie la vida? ¿Cuánto podríamos avanzar en la mitigación del cambio climático, en asegurar la supervivencia de nuestra propia especie en nuestro propio planeta? Esta ya no es una pregunta de ingeniería, es una pregunta filosófica que nos golpea en el centro de nuestra conciencia. ¿Es la búsqueda del conocimiento un imperativo moral tan absoluto que justifica cualquier sacrificio tangible aquí en casa? ¿O es la máxima expresión de la soberbia, el equivalente a gastar la fortuna familiar en un huevo de Fabergé, mientras la casa se está incendiando? No es un accidente, es una catástrofe planetaria. Y tercero, incluso si funcionara a la perfección, la nave dejaría un rastro de pulsos electromagnéticos y residuos radiactivos a través de todo el sistema solar. Sería el acto de exploración más destructivo y contaminante de la historia humana. Así que sí podríamos tener la velocidad, pero el precio sería nuestra estabilidad política, nuestra seguridad planetaria y nuestra conciencia cósmica. Es una solución de fuerza bruta que nos rompería a nosotros mismos en el proceso. El soñador, ahora más cauto, cambia de táctica. Basta de fuerza bruta. Usemos la elegancia. Usemos la naturaleza. Velas solares. La idea es poética, casi hermosa. Desplegar una vela gigantesca, de kilómetros de ancho pero más delgada que el papel de aluminio, y dejar que la sutil presión de los fotones del sol la empuje. Sin combustible, sin explosiones, solo un viaje silencioso y constante, acelerando lentamente. Es el velero cósmico por excelencia. Para misiones de muy largo plazo,
para enviar sondas a otras estrellas a lo largo de milenios, es quizás nuestra mejor apuesta. Sí, la tecnología es prometedora, pero es la herramienta equivocada para este trabajo. Una vela solar es un acelerador de maratón, no de velocidad. Gana velocidad de forma increíblemente lenta, a lo largo de meses y años. No hay una respuesta fácil. Porque negarse a ir, es en cierto modo, renunciar a una parte fundamental de lo que nos hace humanos. Nuestra insaciable curiosidad, nuestro impulso de explorar más allá del horizonte. Pero decir que sí, dar la orden de lanzamiento, es tomar una decisión consciente de que el conocimiento abstracto de las estrellas vale más que el sufrimiento concreto de las personas. Es decirle a una generación que su bienestar inmediato es menos importante que un legado científico para sus tataranietos. ¿Y si la muestra resulta ser mundana? ¿Qué pasa si después de un siglo de persecución y un gasto que podría haber remodelado la sociedad, descubrimos que es simplemente una roca de silicatos y hielo de agua, muy parecida a las de nuestro propio cinturón de Kuiper? ¿El conocimiento de esa normalidad cósmica seguiría justificando el precio? ¿O nos quedaríamos con el eco de nuestra propia vanidad, una civilización que alcanzó las estrellas mientras se desmoronaba por dentro? Esta es la pregunta final. Y no tengo una respuesta para ustedes. No es una ecuación que se pueda resolver con matemáticas, se resuelve con valores. Con lo que decidimos que somos y lo que aspiramos a ser. ¿Vale la pena el sacrificio humano por el progreso científico a esta escala? Quiero leer su opinión sincera en los comentarios. El objeto interestelar nos da una ventana de semanas. Para cuando la vela solar alcanzara una velocidad remotamente útil, nuestro objetivo ya estaría más allá de la órbita de Neptuno, desapareciendo en la oscuridad para siempre. Además, su poder disminuye con el cuadrado de la distancia al Sol. Cuanto más se aleja, más débil es el viento solar, justo cuando necesitaría la máxima aceleración para una persecución. Es como intentar usar un velero para interceptar un torpedo. La elegancia no puede competir con la urgencia. El tiempo, ese tirano implacable, anula la belleza de la solución. Este es un rompecabezas de ingeniería fascinante. Cada solución aparente, cuando se examina bajo la dura luz de la realidad, se desmorona, revelando una nueva capa de problemas. Si está disfrutando de este análisis técnico profundo, asegúrese de estar suscrito. Tenemos muchos más misterios de la física que resolver juntos, muchas más verdades incómodas que desenterrar. Finalmente, el soñador, casi desesperado, juega su última carta. Entonces la respuesta debe ser la que siempre hemos soñado. Propulsión por fusión. O incluso antimateria. Aquí entramos en el reino de la física teórica. Un motor de fusión, que aprovecha la energía que alimenta a las estrellas, o un motor de antimateria, que convierte la masa en energía pura con una eficiencia del 100%, resolverían el problema por completo. Porque este es un debate que, como civilización, necesitamos tener desesperadamente antes de que el próximo mensajero llame a nuestra puerta y nos obligue a elegir. Y así, tras el brutal descenso a la realidad técnica, tras el laberinto logístico y el abismo ético, llegamos al final. Aquí es donde la mayoría se rinde, donde la escala del desafío parece una sentencia de muerte para nuestros sueños. Hemos demostrado, con la fría y dura matemática, que atrapar un mensajero interestelar es imposible. Pero se equivocan si creen que esta es una historia sobre el fracaso. No lo es. Esta imposibilidad no es un muro, es un mapa. Es una lista de tareas que el universo nos ha dejado en la puerta. El hecho de que no podamos alcanzar a 3 IATLAS no es una condena, es un diagnóstico. Nos dice, con una claridad absoluta, quiénes somos ahora mismo. Y la respuesta es dolorosa. Todavía somos una civilización en su cuna. En la década de 1960, el astrofísico Nikolai Kardashev propuso una escala para medir el avance tecnológico de una civilización, basándose en la cantidad de energía que es capaz de utilizar. Una civilización de tipo 1 ha dominado toda la energía de su planeta. Controla el clima, aprovecha la energía geotérmica, y captura cada fotón que su estrella envía a su mundo. No solo nos permitirían interceptar un cometa interestelar, nos darían el sistema solar. El delta 5 sería casi ilimitado. Sí, en teoría, esta es la respuesta. Pero aquí, el pero, es el más grande y cruel de todos. Actualmente, en la Tierra, las mentes más brillantes del mundo,
con presupuestos de miles de millones de dólares, están utilizando instalaciones del tamaño de ciudades, como el ITER en Francia, para intentar sostener una reacción de fusión que genere más energía de la que consume. Y todavía no lo hemos logrado. La idea de miniaturizar esa tecnología a un tamaño que quepa en una nave espacial, hacerla estable, segura y eficiente, no es un desafío de ingeniería. Es un desafío de ciencia fundamental. Estamos hablando de avances que podrían estar a un siglo de distancia, o más. Es como pedirle a los hermanos Wright que construyan un motor de curvatura. No es que no tengan los materiales adecuados, es que la física subyacente que necesitarían ni siquiera ha sido descubierta. Depender de la propulsión por fusión para esta misión es como un hombre que se ahoga esperando que alguien invente la respiración bajo el agua antes de que sus pulmones se llenen. Y así, el laberinto se cierra sobre nosotros. Cada puerta que abrimos con esperanza nos lleva a un pasillo sin salida. Nosotros ni siquiera estamos cerca. Seguimos quemando los restos de plantas muertas. Somos una civilización de tipo cero, infantes cósmicos que apenas aprenden a caminar. Una civilización de tipo 2 ha dominado la energía de su estrella anfitriona, construyendo megaestructuras como una esfera de Dyson. Una civilización de tipo 3 ha dominado la energía de toda su galaxia, una hazaña que nuestra mente apenas puede concebir. Y ahí está la lección. El problema del Delta 5, la tiranía del tiempo, la geometría implacable, esos son problemas para una civilización de tipo 0. Para una cultura que ha alcanzado el estatus de tipo 1, interceptar un cometa no es un milagro, es una simple cuestión de logística. La imposibilidad de hoy define la tarea de mañana. No poder atrapar a estos visitantes nos grita la solución. Nos obliga a dejar de pensar en cohetes químicos y a empezar a diseñar en serio los motores que hoy nos parecen magia. Propulsión por fusión, que convierte el hidrógeno en pura velocidad. Quizás algún día, propulsores de antimateria. La física lo permite. Es la ingeniería la que debe ponerse al día. Para jugar en el patio interestelar, primero debemos graduarnos de nuestra guardería planetaria. Estos mensajeros, estos fragmentos de otros soles, seguirán llegando. Pasarán a través de nuestro sistema como fantasmas, indiferentes a nuestros torpes intentos. Los cohetes químicos son demasiado débiles. La propulsión nuclear térmica no es lo suficientemente fuerte. La propulsión por pulso nuclear es demasiado peligrosa. Las velas solares son demasiado lentas. Y la propulsión por fusión es, por ahora, un sueño. Hemos agotado el catálogo de lo posible y lo plausible. Y nos encontramos con las manos vacías. No es por falta de imaginación. Es por el peso abrumador de la realidad. El universo no tiene la obligación de hacer nuestros sueños de ingeniería fáciles. De hecho, parece deleitarse en demostrar cuán lejos estamos realmente de ser los maestros de nuestro propio vecindario cósmico. La imposibilidad no es una opinión. Es el resultado de un cálculo frío y despiadado. De acuerdo, hemos establecido que nuestros cohetes químicos son petardos glorificados, y que incluso nuestras ideas más audaces como la propulsión nuclear térmica se quedan cortas. No podemos ganar una carrera de velocidad contra un objeto interestelar. La física, en su brutal honestidad, nos lo prohíbe. Pero aquí es donde la mente humana, siempre ingeniosa, siempre reacia a aceptar un no por respuesta, plantea una nueva pregunta. Una pregunta aparentemente lógica. ¿Y si no corremos? ¿Y si en lugar de un dragster cósmico, construimos un maratonista? La idea es simple. En lugar de una inmensa y violenta llamarada de energía para una persecución corta, usamos un empuje constante, débil pero increíblemente eficiente, durante un periodo de tiempo muy, muy largo. Por ahora. Pero cada uno de ellos es un recordatorio, cada uno es una promesa. El universo no nos está diciendo no, nos está diciendo, todavía no. Nos está diciendo que maduremos, que crezcamos, que nos convirtamos en los amos de nuestro propio hogar para que un día podamos salir a saludar a los vecinos. Y cuando ese día llegue, estaremos listos. Lo imposible es solo temporal. Si quieres seguir explorando las fronteras de la realidad con nosotros, activa las notificaciones. El universo es vasto, y apenas estamos comenzando. Piense en la propulsión iónica. Un motor que escupe átomos de xenón a velocidades altísimas. Su empuje es minúsculo, tan suave que no podría levantar una hoja de papel de una mesa aquí en la Tierra.
Pero en el vacío del espacio, sin fricción, ese susurro constante se acumula. Día tras día, mes tras mes, año tras año, la velocidad aumenta, de forma lenta pero inexorable. Matemáticamente, es una solución. Podríamos diseñar una misión que, tras décadas de aceleración constante, finalmente alcanzara la velocidad y la trayectoria de un cometa como 3IATLAS, mucho después de que haya abandonado nuestro sistema solar, en las profundidades del espacio interestelar. 50 años de viaje, 100 años, quizás 200. La ingeniería del vehículo es un desafío monumental, pero no es el verdadero problema. El verdadero problema es que hemos cambiado de campo de batalla. Ya no luchamos contra la tiranía de la ecuación del cohete. Ahora luchamos contra un enemigo mucho más insidioso y mucho menos comprendido. Luchamos contra la fragilidad de la mente humana. Imagínelo. No como un concepto abstracto, sino como una realidad sensorial. Usted es parte de una tripulación de media docena de personas, encerradas en una cápsula que, por muy espaciosa que sea, se convierte en una celda después del primer año. Durante los primeros meses, la Tierra sigue siendo un disco azul y reconfortante en la ventana.